Muy buenas tardes, queridas hermanas. Hemos llegado al final de este curso. Ante todo debo agradecer la paciencia, la constancia, la perseverancia de todas ustedes en este encuentro más que académico, más que intelectual, un encuentro fraterno, un encuentro evangélico, un encuentro de solidaridad, porque hemos compartido tiempo, experiencias, sentimientos, convicciones fundamentalmente. Yo le propongo que para cerrar este último capítulo del libro de José Ignacio González Faust, Otro mundo es posible desde Jesús, nos detengamos un poco en torno al tema vocacional. El tema de hoy tiene que ver precisamente con eso, el seguimiento de Jesús en un mundo empecatado, en un mundo en donde pareciera que la maldad nos lleva no solamente a la delantera, sino que nos va ganando cada vez más el terreno y pareciera ganarnos la batalla. ¿Cómo seguir a Jesús en esas circunstancias? Por lo tanto, ayudado por este último capítulo y por toda la obra de Ignacio González Faust, les propongo que discutamos, pensemos, reflexionemos en torno a una propuesta vocacional para los tiempos de hoy. Y quizás por eso hoy no hay control de lectura, porque la idea es que cada comunidad, con base en lo que vamos a trabajar, en lo que vamos a profundizar, plantee, elabore una propuesta vocacional con estos criterios, con estas características de contenido, con esta mística y con esta teología, ¿ve? Para ver cómo primero replanteamos lo cuantitativo para pasar a lo cualitativo, porque a veces tenemos la tentación de suponer que lo vocacional es número y resulta que no, que lo vocacional tiene que ver más con lo cualitativo, tiene que ver más con las convicciones, tiene que ver más con el testimonio, tiene que ver más con la pasión y con la mística. Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta charla. Entremos en materia entonces. Seguimiento o acompañamiento. Yo siento que ese es un primer término que tenemos que aclarar. Lo que nuestros evangelios traducen como seguir a Jesús, tenemos que traducirlo hoy como caminar con. Ojo con eso, caminar con, caminar junto a o acompañar. Esto es fundamental, no solamente a nivel de la vida religiosa, sino a nivel de todos los ámbitos de la vida humana. ¿Ve? Un papá tiene que caminar con sus hijos, los hijos tienen que caminar con el papá, la esposa tiene que caminar con el esposo tiene que caminar con la esposa, los ciudadanos tienen que caminar con el presidente tiene que caminar con los ciudadanos. O sea, ojo con lo que estamos diciendo, porque estamos replanteando un concepto, el tradicional, que era seguir a Jesús era como imitarlo, como caminar detrás de él, y resulta que no. Veámoslo, ¿por qué no? La expresión evangélica, venir detrás de mí, la equiparan los evangelistas con el verbo griego akoluthein o akoluthein. Este verbo deriva de una palabra que significa camino, ¿no? Koluthein, y una partícula a, que en este caso no es privativa, porque la a en griego significa sin, ¿no? Por ejemplo, atheus, ateo, sin Dios. No, en este caso la a es conjuntiva e indica, por lo tanto, compañía igualitaria o significa homogeneidad. En consecuencia,
Si los evangelistas utilizaron esta expresión, lo que querían indicar es que seguir a Jesús no es repetir lo que Él hizo, sino hacer lo que Él haría hoy. Ese es el caso de Marcos. Marcos, cuando escribe su evangelio, no está repitiendo lo que Jesús hizo en el año 30, sino se pregunta con su comunidad qué haría Jesús hoy en el año 70 frente a la crisis religiosa, la destrucción del templo, la persecución de los romanos. ¿Ve? Es lo que hace exactamente el evangelista Mateo o el evangelista Lucas en los años 80, 90. Y es lo que hace el evangelista Juan hacia finales del primer siglo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que preguntarnos hoy, ¿qué haría Jesús hoy? Frente a la tortura, frente a la desaparición, frente a la guerra, frente a las negociaciones de paz, frente a esta política de mercadeo que convirtió todo, la salud, la educación, la vivienda, las cosas básicas del hombre, las convirtió en un negocio. ¿Qué haría Jesús frente a esas políticas? ¿Qué diría Jesús frente a eso? ¿Ve? Por lo tanto, frases como las que hemos escuchado: quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame, tendríamos que traducirlas de la siguiente manera: quien quiera seguirme detrás de mí, que renuncie a esa comodidad o a la comodidad que tiene, que cargue con su condición y me acompañe. Ojo, me acompañe, no que me siga, me acompañe. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque en la medida en que traduzcamos caminar con, ¿no? Caminar junto a o acompañar, esa traducción sería más coherente con la propuesta de Jesús, porque la propuesta de Jesús suscita procesos que se hacen a sí mismos. Jesús no pretendió canonizar un modelo, el suyo, no. Porque es que Jesús respondió con su historia, a su momento histórico, que es muy distinto al mío de hoy. Y mi historia es muy distinta a la de Jesús, mi vida. ¿Ve? Eso por un lado. Dos, el mismo Jesús da a la expresión ponerse detrás de mí o estar detrás de mí, le da un sentido muy negativo. Cuando reprende a Pedro, dice: vete detrás de mí, Satanás. O sea, los que caminan detrás son como Satanáses, son los que... Ahora, Satanás es el que acusa, es el que pone trampas, es el que imposibilita, ¿ve? Es esa especie de fiscal, ¿no? De palo en la rueda, ¿no? Por lo tanto, uno no va detrás de Jesús poniendo palos en la rueda, no, uno va junto con Jesús. Además, es una manera de mostrar cómo Jesús respeta también nuestra opinión, respeta también nuestra posición, nos da el justo lugar, nos trata de tú a tú. Desde esa perspectiva se aclaran mucho mejor las palabras que siguen a esa advertencia de ponte detrás de mí, ¿no? El que quiera salvar su vida, la perderá, dice el Evangelio. Bueno, ¿qué hay que entender aquí por salvar su vida? El que quiera asegurar su vida, ese la perderá. Es decir, esa vida no tiene sentido. Pero quien la entregue, como yo, creativamente, la reencontrará. Y por último, ser seguidor o acompañante de Jesús no es un derecho nuestro, es una invitación del propio Jesús que nos vuelve sus amigos. Digamos que esta propuesta de estar con Jesús es entrar en su intimidad, entrar a ser parte de su círculo de amigos. Esta no es una invitación laboral, esta no es una invitación
de tipo anónima, de tipo masa, no, es una invitación a compartir intimidad, a compartir vida, a compartir sueños, ilusiones, luchas y trabajos. Por lo tanto, hay que decir que el seguimiento de Jesús es un acompañamiento recibido gratuitamente que transforma al seguidor o a la seguidora en compañero o en compañera. La palabra compañero o compañera, sobre todo en América Latina, ha tenido un uso muy desafortunado, porque es la jerga que se utiliza en la guerrilla, el compañero o la compañera, ¿no? Del camarada. Pero aquí se trata de hacernos compañía, ¿ve? De acompañar a Jesús y de que Jesús nos acompañe. Por eso cuando nos acompañamos, de alguna manera, Jesús se hace presente en medio de nosotros, ¿no? Ok, aclarado entonces esta situación del término, veamos las características de ese acompañamiento, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista del que invita a hacer ese acompañamiento. El evangelista Juan da dos características. De parte del sujeto que llama, que ayer era Jesús, pero que hoy ya no es inmediatamente Jesús, sino una mediación de Jesús. Hoy nosotros seguimos a Jesús a través de algo o de alguien que nos ha mostrado a Jesús, ¿no? El cuarto evangelista señala dos características. Una, la intermediación de alguien. Y aquí entramos ya propiamente en la propuesta vocacional. ¿Cómo se desarrolla una verdadera promoción vocacional? A través de una intermediación de alguien, que en el caso del evangelista Juan, esa intermediación se llama Juan el Bautista. Juan Bautista señala a Jesús, ¿ve? Esto es importante porque la mayoría de todos nosotros ha llegado por intermedio de. Tenemos que volver a recuperar esa propuesta entre nosotros. Hoy nos faltan intermediarios. Y óigase bien, no es que son unos los especialistas o las especialistas, no. Dios suele llamarnos valiéndose de nosotros mismos, o sea, todos somos de alguna manera mediaciones para llegar a Dios o para que otros lleguen a Dios. Esta primera característica del Evangelio de Juan nos muestra una segunda característica muy unida a esta, que es la de la transparencia. Solo puede ser señalado aquello que no está cerrado, aquello que es capaz de provocar experiencias que impacten y que inviten a buscar más. Por eso, cuando Jesús se siente seguido por Andrés y por Felipe, en ese evangelio, Jesús se devuelve y dice, ¿qué quieren? Y ellos le dicen, Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y verán, ¿no? O sea, ellos andan buscando y Jesús responde a esa búsqueda. Por lo tanto, como seguidores, como compañeros y compañeras de Jesús, estamos a ser llamados sacramentos de Dios en el mundo. Esa intermediación y esa transparencia es en el fondo lo que define un sacramento. Por eso los sacramentos no son cosas, los sacramentos son personas. Y por eso el Concilio Vaticano II recuperó la definición de sacramentalidad para la Iglesia. La Iglesia tiene que ser el signo por excelencia de la presencia de Dios. La Iglesia está, y su misión está, en mostrar a Dios. Pero la Iglesia somos nosotros, no es una entelequia, no es un concepto abstracto, somos las personas. En fin. Vamos ahora entonces, aclarado eso, de las características del llamamiento por parte de Jesús, vamos a las características de ese seguimiento.
y el contenido de ese seguimiento, que de alguna manera nos dan pistas para desarrollar una estrategia, ¿no?, a través de la cual vamos a mostrar a Jesús a los otros para que esos otros se apasionen, se interesen y de alguna manera se vinculen a nuestro proyecto de misión. Primera característica, que la respuesta debe ser total, ¿no? Dicen los evangelios, dejando todas las cosas le siguieron. Mateo 19:27. Un seguidor de Jesús puede tener su profesión, y de hecho se requiere hoy que los que vengan a ayudarnos en la misión estén preparados profesionalmente, ¿ve? ¿Y qué quiere decir eso? Es decir, una formación profesional humanística en el fondo también demuestra una cierta valoración, un cierto cariño por lo que uno es, por lo que uno puede y por lo que uno sabe. Porque son con esas cosas que uno entra a trabajar, uno se suma a un proyecto, ¿ve? No podemos coartarle a ninguno ese proceso. Ahora, si alguna persona llega, bueno, eso eran en otras épocas en que llegábamos muy jóvenes, muy pequeños, muy niños o muy niñas, pues la comunidad se supone suplía, daba esa formación, no solamente religiosa, sino también una formación integral, una formación profesional, una formación técnica, ¿ve? Porque no podemos olvidar que los apóstoles eran pescadores, y es con ese oficio que Jesús los integra a su misión, ¿ve? Un seguidor de Jesús puede tener su profesión, puede estar casado, puede tener sus cosas, pero actuará con aquel matiz que Pablo calificará después de como si no, ¿ve? O sea, el casado debe vivir como si no estuviera casado, el que compra como si no comprara, el que tiene como si no tuviera. Eso es lo que dice allá en 1 Corintios 7:29, es un pasaje bien interesante que habría que profundizar mucho más todavía, ¿no? Porque no se trata de justificar lo injustificable, pero tampoco se trata de imponer cargas a los que recién entran, que nosotros ni siquiera, los que ya estamos, somos capaces de soportar, ¿no? Porque a veces, como reza el dicho, unos hacen el voto de pobreza y otros son los que los viven, ¿no? Entonces, primera característica, la respuesta debe ser total. Pero total no quiere decir una invitación a una tacañez o a una vida miserable o a una vida de dejadez. Absolutamente no, por ahí no es la cosa. Segunda característica, desinstalación. Esto lo podemos ver como criterios. Son criterios que se deben tener bien claros por parte de las comunidades que se aprestan a recibir a los nuevos candidatos. Entonces, el primer criterio para recibir a alguien con nosotros es la respuesta total. Segundo criterio, una desinstalación a 3 niveles. Desinstalación económica, es decir, una invitación a una vida claramente sobria. Una vida sobria no quiere decir no tener absolutamente nada, no, es tenerlo, pero tenerlo todo en dependencia de, ¿no? Es lo que llamamos la bolsa común, es el voto de pobreza. Es decir, todos vivimos de todos y por lo tanto todos cuidamos lo de todos y todos mantenemos o conseguimos los recursos para poder ayudar a la misión. O sea, los recursos tienen que estar en función de la misión. Los recursos no pueden estar a la manera de los bancos, es decir, guardar para, no sé, para 2 o para 3, o a veces ni para nadie, porque guardamos y acumulamos y al final son otros los que se llevan esas platas. 2. Una desinstalación psicológica. Esta es bien importante y detengámonos un momentico. ¿A qué nos invita el Evangelio? ¿No? El Evangelio nos invita a renunciar a las almohadas o a las butacas mentales en las que nos sentimos cómodos y desde donde creemos que ya tenemos las respuestas para todo. Esta renuncia nos posibilita estar abiertos a nuevas preguntas y a nuevas búsquedas.
Es el caso de algunas hermanas o hermanos nuestros que cuando escuchan nuevos planteamientos desde la Biblia, desde la teología, desde la liturgia, desde la moral, en vez de sorprenderse y disponerse para mirar estos nuevos, estas nuevas perspectivas, estas nuevas posturas, lo que hacen es bloquearse, se cierran. ¿Ve? El Evangelio los invita a hacer esa renuncia psicológica. ¿Ve? No se ate, no se amarre, no se esclavice de su propia fe, que en el fondo ya no es una fe, sino una ideología. Eso le pasa a más de un tradicionalista, a más de un piadoso, a más de un beato, que se quedó haciéndole culto, idolatría a sus conceptos, a sus ideas, creyendo que esas son las ideas de Dios, y resulta que no hay ninguna idea, que no hay ningún concepto en el que usted pueda abarcar al misterio, por lo tanto pueda abarcar a Dios, a la iglesia, al evangelio, al mundo o al hombre. Tercera desinstalación, la afectiva. Los evangelios la formulan de manera muy brutal, ¿no? Para que vean que esto no es invento mío o invento de algunos, no, el evangelio en eso es mucho más crudo. Esa renuncia afectiva la traducen, sobre todo el evangelista Mateo, mostrando lo impensable, y es castrarse por el reino de los cielos. Es lo que nosotros llamamos el celibato por el reino de los cielos, una cosa también mal entendida. Yo espero a ver si de pronto con este texto de José Ignacio González Faus, que aclarar para que esto, el voto de castidad no sea una carga en nosotros, sino que sea todo lo contrario, una soltura, una libertad, ¿no? Una alegría. ¿Qué se debe entender por el celibato por el reino? Esto nos recuerda que la sexualidad ha de ser entre nosotros no un derecho ni una forma o una propiedad, sino una forma de entrega. Óigase bien, la sexualidad es una forma de entrega, tal como lo cantan los versos de Casaldáguila, este obispo español, que ya más que español es brasilero, y más que brasilero es uno de los grandes padres de la Iglesia de América Latina, ¿no? Dice en unos versos de Casaldáguila: habréis de amarlo todo, todas y todos, discípulos de aquel que amó primero. Esos versos son para meditarlos y para profundizarlos, para ver que también estamos con respecto a ese celibato, a esa castidad. Qué tan libres nos ha hecho ese voto, qué tan alegres y sobre todo qué tan generosos. En fin, pasemos al tercer criterio a tener en cuenta con respecto a los que vamos a aceptar o a los que vamos a buscar. Estos criterios se supone que se los exigimos porque nosotros los vivimos, se supone. Tercer criterio, la gratuidad. Nos ponemos en camino con Jesús, no como salvadores de nadie, ni como pertenecientes a un grupo de élite, que es lo que tristemente ha terminado siendo a veces más de una congregación y más de una iglesia. No, nos ponemos en camino con Jesús con la sorpresa agradecida de que Él llamó a los que quiso. Marcos 3:13. Por lo tanto, no olvidar esto nos evitará todo sentimiento de superioridad. Eso es un problema que tenemos bien arraigado entre nosotros. Nosotros hemos desarrollado más por una lectura errónea, por una espiritualidad mal fundada, mal vivida y mal practicada, sentimientos de superioridad a nivel moral, a nivel de la piedad, a nivel de la liturgia, a nivel de la fe, con respecto a otros, y nada que ver. Quien no asimile profundamente esta experiencia de gratuidad no puede considerarse llamado al seguimiento, pues eso repercute en la misión de la iglesia. Claro, que tenemos hoy al frente de la iglesia una cantidad de gente que se creen más coroneles, generales, ¿no? O generalas, que servidores, ¿no? Incondicionales a la gente. Cuarto criterio,
la misión. Los evangelios plantean la misión como un envío. Y es un envío a pescar hombres. Una misión que no es propiamente cuantitativa. Aquí no se trata de buscar gente, de aumentar número. No, señor. Se trata más bien de ayudar a sacar la mejor versión de esa persona en gestión que somos todos los humanos. Óigase bien. Pescar hombres es ayudar a sacar la versión de esa persona en gestión que somos todos los humanos. Este es un criterio que hay que tener clarísimo cuando uno abre un colegio, o monta una universidad, o está al frente de una parroquia, o está al frente de una comunidad de hermanos y de hermanas. Todo esto desde la libertad del otro y desde la relacionalidad constitutiva que nos vincula a los humanos unos con otros a través de 3 signos. Primero, seguimiento de Jesús es estar con Él. Eso es vivencia de la gratuidad. 2, anuncio del Evangelio, que eso es el envío. Y 3, capacidad de echar los demonios. Es la señal que interpela. Es decir, nosotros, si somos compañeros de Jesús, es precisamente para hacer señales, para marcar la diferencia. Y marcamos la diferencia echando los demonios. Pero ojo, ¿qué significa echar los demonios? Por demonios debemos entender toda fuerza que se posesiona de nosotros, mermando o anulando nuestra libertad. Pues solo cuando es Dios quien nos habita es que se va posesionando de nosotros la libertad. Por eso yo insisto muchísimo que hoy hay que hablar más de la posesión de Dios que de la posesión demoníaca. Con esto no estoy negando que no haya posesión demoníaca, porque entiendo por posesión demoníaca la posesión de ciertas fuerzas que en vez de liberarnos lo que hacen es esclavizarnos, ¿no? Caprichos, terquedades, neuras, apatías, indiferencias, silencios, todos esos son posesiones demoníacas, ¿no? Ahora, ¿qué es la posesión de Dios? ¿Cómo se traduce la posesión de Dios? Libertad, libertad de pensamiento, libertad de palabra, libertad de gestos, libertad de vida, ¿no? Eso es un seguidor de Jesús y eso es una persona llena de Dios, ¿no? Por eso, nuestra pedagogía dominicana se puede resumir en esta frase: ser hombres libres que hagan libres a los demás. De eso se trata la espiritualidad dominicana, ¿no? Quinto criterio: experiencia de pobreza y contacto con la enfermedad. La misión en los evangelios se caracteriza porque se hace en pobreza, es decir, con lo justo, que no quiere decir la tacañez, y en contacto liberador con los enfermos y poseídos. Ninguna obra que no pase por esos 2 criterios se puede considerar misión evangélica, misión cristiana y misión de iglesia. Y en eso quiero ser tajante, absolutamente tajante. Estas 2 condiciones, la misión en la pobreza y la misión en contacto liberador con los enfermos y con los poseídos, no solo son 2 condiciones para acompañar a Jesús, sino que además son la puerta de entrada al seguimiento y al envío de Jesús. Sobre esto es que gira el otro mundo posible de Jesús. Es desde aquí que entonces se esclarece el imperativo de Jesús al joven rico: dad a los pobres o repártelo a los pobres. ¿Qué se debe entender por eso? Como ponte al servicio de los pobres. Si nuestras instituciones, colegios, clínicas, universidades, conventos, casas y el mismo dinero no se pone al servicio de los pobres, no estamos en la lógica de Jesús. No estamos viviendo evangelio, no estamos haciendo iglesia. Sexto criterio:
el seguimiento de Jesús no es una ventaja. Ojo con esto. El seguidor de Jesús no es llamado a ser servido, sino a servir e incluso a dar la vida por los demás. Es el lavatorio de los pies. El ponerse incondicionalmente al servicio del otro. Esto hay que decirlo una y dos y tres y todas las veces que sea posible, porque es que hoy nos encontramos más bien con una iglesia que espera ser servida y no una iglesia que sea servidora. Y cuando digo iglesia estoy hablando de hombres y mujeres, todo encargado de una misión, de una casa, de una institución, a nombre de la iglesia, tiene que ser modelo de servidor, tiene que estar entregado tiempo completo a la gente. Es lo que este Papa dice con la expresión quiero sacerdotes con olor a oveja, ¿no? Pues en el fondo es con olor a hombres, con olor a humanidad. Como tampoco el seguidor de Jesús puede utilizar el llamado en provecho propio como justificación de las propias descargas pasionales, que es el caso de los hijos de Zebedeo, que en nombre del Evangelio o en nombre de Jesús, al no ser recibidos por los samaritanos, desean descargar la furia, el fuego del cielo sobre la población samaritana. No. Quien actúa de esa manera está llevado por un espíritu distinto al de Jesús. Por eso tenemos que examinarnos cuando hablamos, cuando pensamos y cuando actuamos, cuál espíritu es el que nos está moviendo. Séptimo criterio. El seguimiento es comunitario, es grupal, es colectivo, no es individual. Jesús llama y constituye un grupo. Toda la tarea de Jesús antes de la cruz fue organizar un grupo, una comunidad. Y no pudo. ¿Cuándo Jesús pudo realmente hacer la comunidad? Por la resurrección. Jesús resucita para armar comunidad. La comunidad es fruto del resucitado. Solo hay comunidad donde hay resucitado. Ese es el signo para saber que Jesús está vivo. Por eso, hoy, la manera como la iglesia muestra a Jesús resucitado son a través de experiencias comunitarias y no a través de experiencias individuales. Eso es lo que hace, esa es la lógica del mundo. Esa es la lógica de los presidentes en este bendito país que tenemos en Colombia, en donde cada uno quiere llevarse el crédito de la paz, cuando debieran cada uno de estar echando todos los esfuerzos y llevando a los ciudadanos no a que se pongan en extremos, a que se sigan, matando o despellejando unos a otros, sino a ver cómo todos juntos empujamos en la misma dirección. La iglesia está llamada a ser comunidad y esta grupalidad está llamada a irse desplegando en círculos concéntricos. Es lo que llama el Concilio Vaticano II la colegiabilidad, ¿no? Si nuestras obras no son espacios de colegiabilidad en donde todos opinen, todos intervengan y todos de alguna manera aporten, pues no estamos en la lógica de Jesús. La iglesia no es una simple institución o una empresa, sino que es una llamada comunitaria. Por eso nos llamamos eclesia. Iglesia. Octavo criterio, el seguimiento es el seguimiento al crucificado o del crucificado, del que ha entregado su vida, ¿ve? Hasta las últimas consecuencias. Ahora, este seguimiento, esta pasión, esta mística, tiene una serie de condiciones o una serie de características bien particulares. Por ejemplo, este seguimiento tiene una condición, ¿cuál? Darse a los pobres. Sin pobres, esto no funciona. 3. Tiene una finalidad, humanizar, pescar humanidad, descubrir el potencial humano que hay en el otro, desarrollarlo, hacerlo crecer. ¿Ve? Tiene un estilo, ¿cuál? La desinstalación. Y esa desinstalación
Mira hacia el futuro, mira hacia adelante, no mira hacia el pasado. Tiene una característica que es grupal, que es comunitaria. Una vida comunitaria en la pluralidad, no en la uniformidad. Y tiene una fisonomía primaria, la gratuidad. Creo que eso no necesita ser demasiado explicado. Hasta ahí llevan los 8 criterios que hay que tener en cuenta para desarrollar esta pastoral vocacional para estos tiempos. Ahora, esa pastoral vocacional debe tener 2 cosas claras, que el seguimiento implica una mística, o la mística implica un seguimiento. Explico. Toda la pasión del seguimiento de Jesús está siempre referida a Dios. No seguimos a Jesús por seguirlo. No vamos detrás de un personaje histórico, romántico, idealista, no, porque sí, no. Caminamos con Jesús hacia el misterio. Un misterio que es insondable, del que no sabemos nada y al que renunciamos a apresar. Óigase bien, renunciamos a apresar con nuestras explicaciones y con nuestros conceptos. ¿Qué sabemos del misterio? Sabemos solo que es amor y que se nos ha revelado dándosenos como experiencia de humanidad en Jesús. Es lo único que sabemos. Y mientras no olvidemos eso, no vamos a perder el camino y nuestra misión será la correcta. Eso con respecto a la fundamentación de este proyecto. Y la segunda fundamentación tiene que ver con la teología, ¿no? 5 cosas hay que decir aquí. Primero, que la médula y lo escandaloso de la fe cristiana está en la encarnación de Dios. Ahora, ¿qué se entiende por encarnación? La humanización de Dios. Ojo con esto. Todo el centro del mensaje de la predicación cristiana está en anunciar que Dios se ha hecho hombre, que Dios ha optado por el hombre, que Dios se solidariza con el hombre de todos los tiempos. El primero en ser hombre, el primero en ser mujer, el primero en ser niño, en ser anciano, el primero en ser humano es Dios. Quien no tenga claro eso no puede hacer parte de nosotros o entrar a esta porque haría otra cosa totalmente distinta. 2. Una humanización que es anonadada. ¿Cómo así anonadada? Se despojó del rango de la divinidad, de la superioridad, de lo poderoso, para asumir lo débil, para asumir lo cotidiano, para asumir lo común, lo de todos. El primero que cree en el bien común es Dios. Dios no cree en el bien particular. Dios no es capitalista. Esto tampoco estoy diciendo que sea socialista, pero sí que es eminentemente comunitario, que es eminentemente fraternura o fraternidad o sororidad. Esa encarnación o esa humanización, así como esa anonadada, es histórica. Se da en el más acá, no en el más allá. Se da en este mundo en donde se suda, donde se llora, donde se ríe, donde se enferma, donde se goza, aquí. Y 3, que es recapituladora. Quiere decir eso, es decir, que asume todo lo que hay, no solamente a los hombres, sino a los seres y a las plantas, todo camina hacia la plenitud, hacia la maduración. 3, confesar que en el hombre Jesús, Dios se nos ha autocomunicado, es confesar que Dios se hace Jesús y no lo contrario, que Jesús se hace Dios, que es en lo que creen la gran mayoría de la gente y por eso estamos como estamos. No, el camino es a la inversa. Por eso la lógica de Dios nos cuesta, nos pesa entenderla hasta el día de hoy. No. Dios se hace Jesús, Dios se hace Marta, Dios se hace María, Dios se hace Rosalvina, Dios se hace Rosa Esperanza, Dios se hace
Rogelio, mira lo que estoy diciendo, por favor. Por lo tanto, creer esto es confesar que los hombres y toda la humanidad es el lugar teológico por excelencia de la presencia de Dios en el mundo. 4. En consecuencia, toda experiencia de Dios pasa necesariamente por el compromiso con el hombre, con la pobreza y con la enfermedad. Solo allí hay experiencia de Dios. Fuera de eso, lo que hay son gente a la que le patina el coco. Gente, eso sí, tienen retraso mental. Y por último, es por esto que una cristología que se aleja de Jesús para enfrascarse en sabias especulaciones conceptuales desdibuja no solo a Jesús, sino a Dios y por ende al hombre. He ahí, mis queridas hermanas, en esos pasos, un proyecto vocacional para estos tiempos, al cual yo les pido simplemente que cada una de ustedes aterrice, que cada una de ustedes de alguna manera le dé forma desde la realidad, desde la misión, desde la casa en la que se encuentran. ¿Para qué? Para aumentar en número, ojalá, pero sobre todo para aumentar en cualidad, para aumentar en convicción, para aumentar en pasión, en mística, para aumentar en alegría, en libertad, porque es eso lo que convence, es eso lo que atrae, y es eso lo que realmente salva al mundo, salvará a la iglesia y salvará nuestras obras. Un abrazo fraterno a todas ustedes, espero verlas muy pronto, espero poder seguir en esta experiencia que para mí ha sido personalmente muy enriquecedora, muy humana, muy evangélica y muy fraterna. Un abrazo para todas ustedes, mis mejores deseos, las extraño, las pienso, las quiero muchísimo. El Señor las bendiga. Amén.